tal? Mi nombre es Lidia Ortega y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre el arte medieval y renacentista y cuáles son sus principales diferencias, pero para esto primero debemos ver las características de cada uno de ellos. Primero tenemos el arte medieval, que fue aquel que se desarrolló, como su nombre lo dice, durante el periodo medieval. Ese que todos conocemos, que está lleno de castillos, de reyes, princesas y batallas feroces, y mitos y dragones, brujas y también tesoros. Este comprendía entre los siglos V y el XV, comenzando con la caída del Imperio Romano del Occidente y terminando con el descubrimiento de América o la conquista del Imperio Romano de Oriente. Este periodo suele ser conocido como una era oscura, donde fue muy poca la evolución del hombre, pero contrario a las creencias, existió una gran aportación artística durante este enorme periodo. Como venimos directamente de la Edad Antigua y el esplendor del arte griego y romano, puede resultar un tanto obvio pensar que existió una gran influencia por parte de estos, pero no fue del todo así, ya que en mayor parte de Europa el arte volvió a la precariedad anterior a los romanos y griegos, trayendo de nuevo el carácter rígido, desproporcionado y de frontalidad al arte. Pero también este se vio influenciado por el arte traído por los bárbaros, los celtas, los anglosajones, los árabes, los persas y otros artes locales y regionales, debido a una mayor conexión entre todos estos territorios. Y uno de los aspectos más importantes del arte medioevo es que se vio influenciado y hasta cierto punto controlado por la religión, ya que esta era la única fuente de cultura y conocimiento de la época, provocando la llamada la Era Oscura. Debido a ello, su característica fundamental fue la perspectiva del humano ante Dios, haciendo que la mayoría del arte creado en esta época tuviera alusión religiosa, como pasajes donde se hace ofrenda a santos o a Dios, y de igual forma tenía que servir como intermediario entre el humano y lo divino. Otra característica del arte de la era medieval era imponer el estatus de divinidad que tenían las monarquías de aquellos tiempos, poniendo en posición que los reyes eran emisarios enviados por Dios y ellos servían de alguna manera como una conexión entre el pueblo y Dios, otorgándole un poder divino a los reyes. Y aunque la religión tomó gran protagonismo en el arte, también se exploraron temas que se habían tomado con anterioridad por los griegos y los romanos. La continuidad y el realismo formó parte fundamental del desarrollo del arte, tanto como en la pintura, en la escultura, así como en sucesos históricos como batallas o la coronación de la nobleza. Como ejemplo de ello tenemos las obras hechas por Giotto y Cimabue, que dieron las bases de las cuales posteriormente se fundamentaría el Renacimiento. Como habíamos dicho anteriormente, entre Europa del Este y Asia Próxima existió una mayor conexión, lo que impulsó una influencia enorme entre estas culturas, pero a pesar de eso hubo un gran desarrollo de arte auténtico de cada imperio o de cada región. En España se desarrolló el arte asturiano y mozárabe influenciado por los árabes. En Italia siguieron una línea evolutiva de los romanos. En Francia se desarrolló el gótico, que probablemente fue el arte de mayor importancia del medioevo, y como ejemplo de ello tenemos la Catedral de Notre Dame. En los anteriores territorios helénicos y Asia Próximo se desarrolló el arte bizantino, caracterizado por el uso de oro y las grandes ilustraciones de mosaicos y pinturas, y por último, en Gran Bretaña e Irlanda tenían el arte celta, que fue también de las más importantes de esta época, que se vio mayormente plasmado en manuscritos e ilustración y arte simbólico. Por otra parte tenemos el arte renacentista, que se desarrolla durante el periodo llamado el Renacimiento, que aunque no se llega a un común acuerdo de su comienzo, en su mayoría es aceptado que comienza con la conquista del Imperio Romano de Oriente en el siglo XV y culmina a finales del siglo XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este periodo se inicia en la ciudad de Florencia, en Italia, ya que hubo un gran interés de esta ciudad por revivir al arte de las olvidadas civilizaciones griegas y romanas. El arte de esta época se caracteriza porque se empleó el uso de la perspectiva lineal y el uso de la profundidad, así como la búsqueda de mayor realismo y naturalidad en sus obras, llegando a buscar la perfección de la técnica. La Iglesia siguió siendo un eje para el desarrollo de las artes, ya que mucho del arte creado en esta época tiene como temática la religión católica, donde artistas representaron sobre todo pasajes de la Biblia, pero durante este periodo se implementó el sistema de patrocinios, donde familias con mucho poder y dinero, usualmente siendo los gobernantes, patrocinaban y pagaban a artistas para que estos hicieran obras bajo encargo, con intención de imponer su estatus de poder, pero a la vez dándole de esta misma forma la posibilidad al artista de crear obras monumentales y también grandiosas.
Una de las familias patrocinadoras más famosas fueron los Medici de Florencia. Estos eran los banqueros del Vaticano y ellos patrocinaron a Botticelli, Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci, que fueron de los mayores exponentes del arte renacentista. El artista de la época buscaba explorar temas que antes no fueron tocados, como el lugar del hombre en el universo, a veces plasmándolo en códigos secretos dentro de las pinturas encargadas por la misma iglesia. También se exploraron los desnudos, siendo un tema recurrente para pintores y escultores, y por eso mismo la iglesia terminó censurando una gran parte del arte creado en esta época. La arquitectura también formó parte fundamental del arte del Renacimiento. Esta buscaba dar orden y limpieza a las ciudades, ya que éstas se encontraban desordenadas y sin estética alguna. Y los edificios de esta época se caracterizan por ser monumentales, exentos y con una simétrica perfecta, o casi perfecta, con una gran cantidad de detalles y una estética muy refinada. Como ejemplo de ello tenemos la Catedral de Santa María de Fiore en Florencia. Este movimiento artístico posteriormente fue expandiéndose por toda Europa y su eje temático principal fue el buscar el uso de la ciencia, algo que fue prohibido por la Iglesia por mucho tiempo, ya que lo tachaba como hechicería, y este movimiento surgió como una filosofía un tanto rebelde en la que se buscaba enfrentar este periodo de oscuridad que había vivido el hombre, por lo que el arte fue la manera en que todas estas personas expresaban sus ideas y el cambio de pensamiento de las personas de la época. Podría decirse que fue la primera manifestación punk de la época, lo que resulta gracioso pensar que los cuatro grandes del arte renacentista como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello y Rafael Sanzio era parte de una band punk que buscaba rebelarse contra el oscurantismo del medioevo. Ya que vimos las características más importantes de estas dos épocas, podemos llegar a la conclusión de que la diferencia principal reside en la mentalidad del artista y la población. Una vez más vemos que el arte cumple una función en las dos épocas. El medioevo se busca mantener a la iglesia en control de todo y dar el estatus divino a los reyes, emperadores, mientras que en el Renacimiento no bastaba esta visión para el humano y buscaba encontrar diferentes corrientes de pensamiento, tratando de usar lo que habían dejado los griegos y romanos con anterioridad. Por otra parte, los edificios del medioevo se caracterizan por ser toscos, grandes y de poca luminosidad, cambiando hacia el final de esta época como una evolución de estos. En el Renacimiento se construyeron edificios exentos, monumentales, con una enorme simetría y dando mayor importancia a lo que sería la estética, dándole tratamiento a sus edificios al mismo que le da una escultura, muchas veces haciéndolas llamar como edificios esculturales. Y bueno, estas son las principales características y diferencias de estos dos grandes y muy importantes periodos artísticos, que muchas veces se le da mayor mérito uno al otro, pero nos olvidamos de que sin el medioevo no hubiese existido el Renacimiento. Es por eso que es mejor disfrutar lo que estos periodos nos dejaron y aprender de ellos. Muchas gracias por todo su tiempo y con esto me despido. Adiós.